En RR Noticias, la voz de Felipe Fernando Macías. Felifer es diputado federal por el Partido Acción Nacional. Me da siempre mucho gusto recibirte, Felifer. ¿Cómo estás? Excelente martes a todo el auditorio, Ángel. Gracias por estar con nosotros. ¿De qué platicamos hoy? Muchas gracias, Ángel. La semana pasada, como lo habíamos anunciado ya aquí contigo, logramos en el Pleno de la Cámara de Diputados algo muy importante, un dictamen que venimos persiguiendo desde hace muchos meses y que va enfocado a hacer justicia, a combatir la impunidad y sobre todo a sancionar a aquellos que se atrevan a agredir lo más sagrado que tiene un país, que son sus niñas y sus niños. Fíjate, Ángel, que finalmente el martes pasado, en sesión de pleno en la Cámara de Diputados, y como presidente de la Comisión de Justicia, me tocó anunciar finalmente la aprobación total, porque ya pasó en el Senado y ahora se aprueba en Cámara de Diputados, de la no prescripción de los delitos de agresión y violencia sexual contra niñas y niños. ¿Esto qué quiere decir? Primeramente decir que no hay nada más infame que una agresión a una niña y a un niño. Estoy de acuerdo. No hay nada más que merezca nuestro repudio y nuestra condena que las agresiones a una niña y un niño. Y las agresiones sexuales contra menores de edad es uno de los males que aquejan a nuestro país. Es un mal silencioso, es un veneno silencioso que corroe a nuestro país. ¿Y qué estaba sucediendo? Cuando un menor de edad, cuando una niña o un niño es víctima de violencia sexual, pasaban muchísimos años, ya no te digo para que se sometiera una denuncia, sino por lo menos para que se hablara del tema. Es más, los agresores de estas víctimas normalmente están en el primer círculo de confianza de las víctimas. Pasaban muchos años y bueno, incluso muchas de las víctimas ni siquiera se habían dado cuenta Sí. que habían sido parte precisamente de este tipo de delitos. Entonces, pasaba mucho tiempo para que se pidiera ayuda y eventualmente recurrir a las autoridades. Imaginen la frustración y la indignación de que cuando se decidía ir a una fiscalía, resulta que ya no se podía investigar el delito porque el delito ya había prescrito, es decir, ya había caducado. Uh-huh. Para que se den una idea en el auditorio, más o menos el tiempo de prescripción que se tenía este tipo de delitos, por ejemplo, un delito de abuso sexual que tiene una pena máxima de cárcel de 15 años. La prescripción es la media de la pena, es decir, 7.5 años que se contaban a partir de la mayoría de edad de la víctima. Es decir, si la víctima no denunciaba antes de los 25 años, pues ya no se podría finalmente interponer una denuncia para que ésta se investigara. Y muchísimos casos están documentados en el país de víctimas de este tipo de delitos que ya en una edad ya mucho más madura es cuando finalmente deciden eh, meter estas denuncias y ya no se pueden investigar ni sancionar. Entonces, era un cáncer terrible, es un cáncer terrible. Hoy lo que aprobamos fue la no prescripción de los delitos de agresiones sexuales contra niñas y niños para que, sin importar cuándo se sometan estas denuncias, estos delitos se tendrán que investigar y se tendrán que sancionar, Ángel. Entonces, es un duro golpe que damos, duro y contundente golpe a la impunidad y para que se haga justicia en este país. Totalmente de acuerdo contigo, Felifer. Amigas y amigos, las investigaciones revelan que muchas personas, cuando en su infancia son víctimas de un abuso sexual, en muchos casos terminan bloqueando ese recuerdo. Obviamente la mente humana tiene muchas maneras de responder ante un trauma como este. Algunos de ellos y algunas de ellas, en el caso de niñas y niños, sí tienen la capacidad de verbalizarlo y de contarlo, por ejemplo, pues a un familiar que sufrieron alguna circunstancia de esta. Algunos otros no lo platican, pero tienen, digamos, pues señales, vamos a llamarlo así, conductas, cambios en su conducta, el tema de que empiezan a mojar, por ejemplo, la cama, etcétera, etcétera, bajan sus calificaciones y muchas otras circunstancias que nos permiten a nosotros como papás o familiares decir, pues algo pasó ahí con ellos. Pero hay otros muchos niños que jamás lo dicen. ¿Por qué? Porque bloquean inmediatamente el recuerdo como una manera de escapar de este trauma y a veces en terapia y a veces por otras circunstancias, ya en la vida adulta es cuando descubren que efectivamente fueron víctimas de un abuso. Por eso era tan importante lo que se legisló ahora en la Cámara de Diputados y que se ha aprobado justamente el hecho de que este tipo de delitos no prescriban para quienes han sido unos auténticos barbajanes y unas lacras sociales, sepan que no tendrán escapatoria si cometieron un delito de estos, Felifer.
Así es, Ángel, totalmente, así como lo comentas, y también un llamado, lo dije en tribuna la semana pasada, también aquí es un llamado en todo el país, a las fiscalías en los estados, los ministerios públicos, todas las instancias de procuración de justicia para que se persiga con toda seriedad y compromiso este tipo de delitos, que se aplique y se sancione la ley como se deba, y también un llamado muy grande a la sociedad, Ángel. Estos tipos de delitos, eh, la sociedad es también parte, tiene que ser parte de la solución. Hoy estamos viendo una enorme crisis de valores, una enorme crisis de principios, Sí. y las familias tienen que estar muy alertas. Los padres de familia tienen que estar súper mega cuidadosos con sus niñas, con sus niños en la escuela, en su entorno familiar, en todo contexto social. Las familias tienen que cuidar y estar súper al pendiente de sus hijos, porque este tipo de violencia, también hay que decirlo, muchas veces la sociedad es cómplice. Entonces, tenemos que estar todos alerta desde nuestras trincheras para prevenir cualquier agresión a niñas y niños. Estoy totalmente de acuerdo contigo y pues la verdad te felicito, Felifer, porque el hecho de haber legislado en este sentido, lo hemos platicado tú y yo en varias ocasiones. Claro que hay leyes que son importantes para un marco político del país, etcétera, etcétera. Pero estas modificaciones legales que terminan incidiendo y beneficiando la vida de miles de ciudadanos que en su día a día experimentan este tipo de circunstancias, me parece que es digna de aplauso. Así que felicidades por ello, mi querido Felifer. Muchísimas gracias, Ángel. Pues ahí estamos dando resultados ahí en esta encomienda que nos dio la gente de representarlos en la Cámara de Diputados, y como ahora como presidente de la Comisión de Justicia, tratando de siempre darle a este país las leyes que urgen y las leyes que necesitan. Muchas gracias, Ángel. Oye, pues te mando un gran abrazo, Felifer. Ha sido un gustazo recibirte esta mañana. Muchas gracias, Ángel, y un saludo y agradecimiento enorme a todo el equipo de RR. Esta es tu casa como siempre. Gracias y buen día. Adiós, gracias, bye. Les ha acompañado el diputado federal por el Partido Acción Nacional, Felipe Fernando Macías.